Radio Educación presenta El fin justifica a los medios. De las rotativas a la fibra óptica. Radio, prensa, televisión, internet. El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Qué bueno que están en sintonía con esta revista radiofónica dedicada a la comunicación. Les saluda Graciela Ramírez en compañía de José Ángel Domínguez. ¿Cómo estás, José Ángel? Encantado de saludarte, mi querida Graciela, y tener la oportunidad de abrazar a la distancia a todas las personas que escuchan esta señal de radio educativa, cultural, de radio pública mexicana, Radio Educación, a través de un programa como el nuestro, que pretende analizar la realidad de la comunicación o las realidades de esta gran cebolla que es la comunicación. Hoy tenemos un programa muy interesante porque vamos a platicar en torno a Radio Educación y cómo recientemente obtuvo la concesión de una señal de frecuencia modulada, nada más y nada menos que en Hermosillo, Sonora, el 13 de marzo del 2018, una de las señales en esa frecuencia que le han sido otorgadas en los últimos años. Y luego de una fase de gestiones y de trabajos técnicos, esta señal ha entrado en fase de transmisiones de prueba en la capital del estado, en Hermosillo, Sonora. Y hoy vamos a conversar en torno a esto con el ingeniero Ignacio Espinosa Abonza. Además, vamos a tener, como siempre, nuestro recuento de las noticias de comunicación más importantes de la semana. Te invitamos a que te quedes y participes aquí en El Fin Justifica a los Medios. Saludamos a todas las personas que nos escuchan a través de nuestras frecuencias en el 1060 de amplitud modulada, en el 96.5 en FM o vía internet, y a todas aquellas que lo hacen a través de nuestras emisoras hermanas. Son Radio Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Radio Universidad Autónoma de Baja California, Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa en la Ciudad de México, Iguala Radio en Guerrero, El Escarabajo Radio en Jalisco, Radio Paraíso en Los Reyes, Michoacán, Radio Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y Radio Universidad Autónoma de Occidente en Los Mochis, Sinaloa. Y saludamos también con mucho entusiasmo a todas las personas que escuchan el podcast que se sube a nuestras redes sociales y por supuesto a la página, a los micrositios de Radio Educación. Los invitamos a participar. Estamos en Twitter como @Radio El Fin. En Facebook nos puedes encontrar como El Fin Justifica a los Medios y tenemos un número de WhatsApp para tus mensajes que luego recuperamos del WhatsApp de cabina. Es el 55 12 33 29 15. Pues vamos ahora a escuchar la selección de las noticias de comunicación más importantes de la semana que nos ha preparado nuestra compañera Ángeles Medina. Notimedios. En Guerrero, periodistas del municipio de Iguala denunciaron haber recibido amenazas de muerte de grupos de la delincuencia organizada, por lo que exigieron a las autoridades federales y estatales garantizar el ejercicio de su labor. En una carta dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador y al gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, los periodistas señalaron que la noche del 5 de octubre hubo una amenaza generalizada contra el gremio periodístico de Iguala por personas que se identificaron como miembros de un grupo criminal. Algunos periodistas recibieron llamadas telefónicas vía WhatsApp y otros mensajes y amenazas por acudir a coberturas y publicar hechos de violencia o abusos de autoridad por parte de corporaciones policíacas. Ante ello, los periodistas advierten que si las autoridades no actúan y garantizan la libertad de expresión, en los próximos días podría ser asesinado algún otro periodista, tal y como le pasó a Pablo Morrugares, quien fue acribillado el pasado 2 de agosto.
El grupo parlamentario del PRD en el Estado de México presentó su propuesta de ley para el reconocimiento y la protección de los periodistas, que incluye la creación de un mecanismo de protección integral de periodistas y colaboradores, así como medidas de prevención y de protección urgente. Esta propuesta fue realizada por un grupo de periodistas y arropada por la bancada del PRD, por lo que en el Congreso del Estado de México ya se discuten 3 iniciativas en la materia, una de Morena, otra del PAN y la más reciente del PRD. El Sindicato Independiente de Trabajadores de Notimex, Sinotimex, denunció que sus representados son objeto de acoso y persecución por la organización no gubernamental Artículo 19 y por reporteros de la revista Proceso, que buscan declaraciones contra la directora de la Agencia de Noticias del Estado mexicano, San Juana Martínez. Luis Monroy, portavoz de Sinotimex, señaló que teme que se trate de una nueva campaña de desprestigio contra la agencia, ya que personal de Artículo 19 y de Proceso esperan a los trabajadores afuera de la sede alterna para acosarlos. La directiva de la Agencia de Noticias del Estado mexicano denunció ante la Fiscalía General de la República el presunto robo de documentos, así como la grabación de videos e imágenes de manera ilegal por parte de la reportera Ingrid Pamela Sánchez. En la denuncia, las autoridades señalan que las cámaras de seguridad de la sede alterna de Notimex captaron el momento en que la reportera graba a sus compañeros sin su consentimiento ni autorización legal, además de que extrae información de una computadora a su celular. Televisa domina el mercado de la televisión de paga en México, un mercado que le ha sido negado a la empresa de Carlos Slim, América Móvil. Analistas señalan que actualmente Televisa cuenta con el 64.7% del mercado, gracias a que la reforma en telecomunicaciones le permitió comprar otras compañías de televisión de cable, por lo que México es el único país en América Latina que no tiene competencia convergente. La Sociedad Interamericana de Prensa lanzó la campaña Lápices Inmortales, la cual busca crear conciencia sobre la impunidad en los asesinatos a periodistas y evidenciar que la falta de justicia incentiva más violencia, así como censura y autocensura. Bajo el lema "Las voces pueden ser silenciadas, pero la libertad es a prueba de balas", la Sociedad Interamericana de Prensa exhorta a los gobiernos a actuar contra la impunidad y a favor de la seguridad de los comunicadores. Es importante señalar que esta campaña está basada en 3 casos emblemáticos: el de Irma Flacker, desaparecida en Guatemala en 1980, el de Carlos Layut Catalán, asesinado en Colombia en 1993, y el de Alfredo Jiménez Mota, desaparecido en México en 2005. Hasta aquí las noticias de comunicación más importantes de la semana. Le invitamos a que visite nuestro blog elfinjustifica.wix.com/notimedios. Pues ya lo escucharon ustedes, amigas, amigos, Notimedios. Búsquelo en la página de Facebook de El Fin Justifica los Medios o también en el blog elfinjustifica.wix.com/Notimedios. Le invitamos a participar. Búsquenos en Twitter como @Radio El Fin. En Facebook somos El Fin Justifica a los Medios, y el WhatsApp, que hay que aclarar que no lo tenemos en este momento porque el programa es pregrabado, es el 55 12 33 29 15. Qué bueno que dices, mi querida Graciela, que es un programa previamente grabado. Bueno, con un día, 2 de anticipación, tratamos de que no pase mucho tiempo para estar, digamos, a tiempo con lo que sucede cotidianamente y también, por supuesto, con los mensajes de nuestros radioescuchas que a nosotros nos resultan imprescindibles. Por ejemplo, este de Karina Uribe Ángeles dice: las mentiras venden más que las verdades, y si a ello sumamos que los grandes
grandes medios dejaron de recibir millones de subvención, entre comillas, por callar verdades y difundir mentiras. Saquen sus conclusiones, dice Karina Uribe Ángeles. Karina Uribe, le mandamos muchos saludos. Ella trabajó en Radio Educación hace varios años y sigue en contacto con nosotros. Un abrazo para Karina. Juan Manuel Olvera, también un radioescucha asiduo a Radio Educación y a este programa, nos dice: la infodemia ya es una epidemia. De acuerdísimo. Sí, Juan Manuel Olvera es un radioescucha 5 estrellas. Así es. Dice Azor Alessi: gracias por poner la liga de sus programas, aunque ya hayan pasado, los puedo escuchar. Precisamente esa es la idea, Azor Alessi. Gracias por comunicarte. Carlos Estrada nos dice: del discurso de la esperanza y la crítica al presidencialismo, a la descalificación de sectores que cuando era oposición decía apoyar. Ernesto Luna, por su parte: el cine mexicano ha caído en una terrible mediocridad, dice. Tanto el independiente como el comercial solo es proteccionista y recurre a las preocupaciones pseudoconservadoras de la clase media e intelectualoide de temas veleidosos y simplones que caen en lugares comunes. Ernesto Luna, bueno, es una crítica certera para muchas de las producciones que se hacen en este país. Pero hay cosas muy interesantes, ¿eh? Yo vi recientemente Ya no estoy aquí, que me pareció una película extraordinaria. Creo que valdría la pena buscar a los cineastas mexicanos que tienen mucho talento y que están haciendo cosas muy interesantes. Lo malo es que no tienen mucha difusión, o sea, no hay dónde exhibir este tipo de cine y eso es una lástima. Claro, y muchas personas luego no nos enteramos de que estas producciones extraordinarias pueden ser vistas, pueden ser disfrutadas, criticadas, opinadas al respecto, que enriquezcan la discusión social y artística de un país, pero pues pasan desapercibidas. Ahí está la cosa, mi querida Graciela. Estamos en Twitter como @Radio El Fin, en Facebook El Fin Justifica a los Medios y en WhatsApp 55 12 33 29 15. Recuperamos sus mensajes en este programa previamente grabado para usted. La entrevista. Radio Educación en Hermosillo, Sonora. El 13 de marzo de 2018, Radio Educación recibió una concesión para operar una señal de frecuencia modulada en la ciudad de Hermosillo, en Sonora. Es la tercera señal de FM que se ha otorgado a nuestra emisora, luego de Mérida en el 2013 y la Ciudad de México en el 2017. De acuerdo a los tiempos reglamentarios, la 104.3 de FM ha entrado en fase de pruebas alojada en instalaciones de Radio Sonora, gracias a un convenio de colaboración que nos permitirá llegar hacia ese estado del norte. Desde el otorgamiento de la concesión hasta este momento han pasado un poquito más de 2 años y medio, ya que los trámites y preparativos técnicos, por supuesto que llevan su tiempo. Y para conocer sobre esto, le damos la más cordial bienvenida al ingeniero Ignacio Espinosa Abonza. Él es ingeniero y perito en telecomunicaciones con una vasta experiencia en radiodifusión cultural en México. El ingeniero Espinosa, bueno, conoce Radio Educación desde su nacimiento, ha visto de cerca las transformaciones que ha tenido en su avance tecnológico, y siempre ha sido muy gentil de compartir sus palabras con El Fin Justifica los Medios. Ingeniero, muchas gracias por su tiempo. Bienvenido. Muchas gracias, les agradezco mucho. Para mí es un honor estar en este programa que también ya tiene sus años en Radio Educación. Pues Nacho, vamos a comenzar con esto que es muy especializado de los ingenieros, ¿no? ¿Qué preparativos se requieren para echar a andar una emisora de FM? ¿Y por qué han sido necesarios 2 años y medio para empezar a hacer transmisiones de prueba con la señal de FM en Hermosillo, Sonora? Cuéntanos qué pasos se han dado para llegar hasta aquí. Bueno, hay que hacer un proyecto, desde luego. Hay una asignación de frecuencia por parte de la autoridad, en este caso es el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que concede una concesión de frecuencia, de uso de frecuencia. El uso va a ser el uso público, que es para lo que se establece para radioeducación. Después, en este título de concesión, nos impone cumplir con ciertos requisitos. Por ejemplo, un plano de ubicación
y unas áreas de servicio. Son los primeros 2 requisitos que nos piden. ¿Qué significan estos? Pues que tenemos que informarle a la autoridad en dónde vamos a ubicar la planta transmisora. Dónde va a estar ese transmisor, dónde va a estar ese elemento radiador. Y con esto podemos definir otros requisitos, como son el segundo requisito, que es el área de servicio. A partir de este punto que elegimos para ubicar la planta transmisora, se tiene que hacer un cálculo de hasta dónde va a cubrir con su señal radiada en la población que se nos asignó. Entonces son 2 documentos, 2 cálculos que hay que entregarle a la autoridad. Nos dan 60 días después del título de concesión para hacer la entrega de estos documentos. Después el Instituto Federal de Telecomunicaciones los recibe y los analiza, los valora y en su caso los autoriza y nos devuelve un documento que se llama Características Técnicas de Operación. Si todos los resultados y todos los estudios del plano de ubicación y de las áreas de servicio coinciden con las asignaciones de la frecuencia y sus condiciones de operación, pues entonces los autoriza. Y lo que sigue, bueno, esta respuesta se tarda cerca de 3-4 meses, más los 2 meses iniciales de trámite, pues ya se pasaron como más de medio año, 6 o medio año. Y después, con estas características autorizadas, se procede a, digamos que a preparar el sitio de instalación. Y preparar el sitio de instalación significa, pues, hacer un concurso de una lista de necesidades que incluye todos los equipos de transmisión, los equipos accesorios, una torre, el tipo de antena, la línea, etcétera, que obedece todo esto a un proyecto. Esto lleva tiempo, a veces lleva hasta más de un año, hacer toda una investigación de mercado, del mejor precio, la mejor calidad, para que cuando se instale y opere, cumpla con estas características asignadas por la autoridad, que es el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Y después viene la gestión de compra, se compra el equipo y se inicia la instalación. Eso, pues, prácticamente se lleva otros, digamos que 8 o 10 meses, quizás un año. Y esa es la razón por la que estamos ahora en el 2020, iniciando ya la transmisión al aire. Sépanse que después de todos estos trámites, la instalación es rapidísima. Se hace en una semana o menos, en días, en un par de días, dependiendo de la complejidad de los equipos, pues el máximo en una semana está listo la operación. Y así es más o menos la razón por la cual hasta estas fechas estamos escuchando ya en Hermosillo la señal de Radio Educación. Ingeniero Espinosa, qué interesante y qué complicado también todos estos pasos, todos estos plazos que se generan en el Instituto Federal de Telecomunicaciones para cumplir con la operación de una señal de frecuencia modulada. Y por otro lado, también te pregunto, el conseguir los dineros para estos equipos, pues también tiene su complicación, ¿no? Bueno, a veces se puede prolongar el tiempo de espera por falta de asignación de presupuesto. Los presupuestos que ejerce Radio Educación y otras dependencias de gobierno y demás se tienen que preparar siempre un año antes, se tienen que autorizar un año antes, y cuando ya se autorizan, al año siguiente se ejercen, y no siempre se pueden ejercer rápidamente, ¿sí? Hay que cubrir una serie de requisitos. Esa es otra actividad que también lleva su tiempo, y que eso le corresponde al personal administrativo que tiene que elaborar todas estas requisiciones, todos estos concursos, todas estas elecciones de proveedores, y hacer acuerdos con los proveedores. Hay veces que los acuerdos que se hacen con los proveedores pues son adelanta tu trabajo y después te pago. Así más o menos es la historia de los recursos. Y obviamente una estación de radio genera un gasto muy fuerte, siempre será un gasto muy fuerte
para las instituciones que logran tener su estación, su concesión de frecuencia de parte de la autoridad. Y nuestra condición de órgano desconcentrado, parece ser que la licitación no se puede hacer directamente por parte de la emisora, no puede convocar, sino que se tiene que hacer a través de la Secretaría o de la Secretaría de Hacienda. No sé bien cómo es esto, Nacho. Sí, así es. Ya cuando se rebasa una cantidad y tiene que ver con un proyecto de esta envergadura, de este tamaño, generalmente se tiene que trasladar esto a las dependencias que manejan estos proyectos directamente con Hacienda. Así es, eso es inevitable dentro del gobierno federal. Ingeniero Espinosa, ¿con qué equipos está saliendo al aire la 104.3 de FM en Hermosillo, Sonora? Tengo entendido que se realizó un convenio de colaboración con Radio Sonora, que también es una emisora pública, por supuesto. Bueno, también ese es otro aspecto que se prevé desde el momento en que se asigna la concesión por parte de la autoridad. Se hace la búsqueda de, buscar los lugares adecuados que no son comprados, que no son rentados, que son más bien buscando organizaciones culturales afines a radioeducación, y se hacen convenios de uso de sus instalaciones, es decir, sus espacios, porque las instalaciones las tenemos que hacer nosotros, pero los espacios se conviene con estas, por ejemplo, en el caso de Mérida, con la Casa de la Cultura. La Casa de la Cultura proporcionó un espacio y ahí se hizo la construcción y la instalación y ahí seguimos operando. Tenemos esa facilidad que nos proporcionó la Casa de la Cultura de Yucatán. Y en el caso del que estamos hablando ahorita, de Sonora, en Hermosillo, el trato se hizo con Radio Sonora, que es una entidad del gobierno del estado. También ahí, ventajosamente, nos concedieron usar un sitio en el Cerro de la Campana, que se llama, ya tan solo el puro cerro tiene una altura cercana a los 100 metros, y es estupendo sitio para ampliar la cobertura de la emisora. Ya estamos en más de 100 metros de altura, y con la potencia, porque todas las potencias autorizadas de las que acabamos de mencionar, la de radioeducación en México, la de radioeducación en Yucatán y esta de Sonora, están limitadas en potencia a 3,000 watts de potencia. Exactamente, ingeniero. Sobre eso quería que nos contara también un poco esas características técnicas de operación de los lineamientos que propone el Instituto Federal de Telecomunicaciones en una ciudad como Hermosillo, que tiene, según entiendo, aproximadamente 1 millón de habitantes, una de las ciudades más vivibles de la República, a 300 kilómetros de Estados Unidos. Esto le da características muy particulares a esta señal, pero con 3,000 watts alcanzamos y cubrimos, digamos, que toda esa zona, no como en la Ciudad de México, que aquí tenemos problemas, por ejemplo. Bien, es común que en estaciones de frecuencia modulada se necesite colocar el elemento radiador a una mayor altura posible. También que tenga la mayor potencia posible. Desafortunadamente, las asignaciones que nos han dado para radioeducación, la altura no tenemos problema, podemos buscar un sitio muy alto, pero la potencia nos la tienen limitada a 3 kilowatts. Si ponemos una antena, como en el caso de Hermosillo, en la punta de un cerro, que es en este caso el Cerro de la Campana en Hermosillo, que está dentro de la ciudad, pues ya tenemos una magnífica ganancia de altura, y esa es una de las ventajas que tiene esta estación. Cubre una amplia zona, una amplia cobertura, pero no es una señal competitiva con las señales que tienen las estaciones locales, sobre todo las comerciales. La gran mayoría de las estaciones comerciales en las grandes ciudades, y como aquí en Hermosillo, estamos hablando de 50,000, de 80,000, de 100,000 watts de potencia radiada. La autorización que el IFT nos concedió en Mérida, en México y ahora en Hermosillo es de solamente 3,000 watts. Tratamos de compensarla con altura. En la Ciudad de México no pudimos levantarla
más allá de 40 metros, porque es la única torre que teníamos ahí disponible en Ángel Urraza, y el costo de la torre era demasiado y no nos alcanzó el presupuesto. Y esa es la razón por la que no tenemos señal potente dentro de la ciudad. Y obviamente la cobertura es muy limitada. No podemos llegar más allá de 25 kilómetros con una señal aceptable. En el caso de Hermosillo, creo que podemos rebasar, no creo, está calculado que podemos rebasar esos 25 kilómetros. Hermosillo efectivamente es una ciudad muy poblada y tiene muchísimas poblaciones fuera de la zona urbana, que ya se puede decir que están conurbadas con esta capital de Sonora. Ahora, en cuanto a los equipos y el lugar de instalación, creo que está dentro de las instalaciones de Radio Sonora y que los equipos no son precisamente los que van a quedar ya definitivamente, ¿no? En el caso de Mérida y de las tres, de Mérida, de Ciudad de México y de Hermosillo, estamos hablando nada más de los proyectos de instalación de plantas transmisoras con sus antenas de radiación. Los estudios, cada quien ha respetado sus estudios. La Casa de la Cultura tiene sus propios estudios. Hermosillo, Radio Sonora tiene sus propios estudios. Ambos estudios están en el centro de la ciudad, en todo un complejo que tienen oficinas y estudios. Y la Ciudad de México, pues obviamente en Ángel Urraza 622 también tenemos nuestros estudios. Solamente los proyectos los estamos enlazando con estas señales que se producen en los estudios. En el caso de la Ciudad de México, pues es la programación que está normalmente transmitiéndose en AM, se está transmitiendo hoy día, se está transmitiendo íntegra en FM. Y en el caso de Mérida se está transmitiendo parte de los programas importantes que se consideran de interés para la población de Yucatán, y otra parte la genera la propia Casa de la Cultura. Entonces ahí hacen un switcheo entre la señal que reciben vía satélite, se recibe y se transmite de donde está. No hay necesidad de hacer uso de sus instalaciones en grabación. Lo mismo con Radio Sonora. Radio Sonora tiene sus estudios en la parte de la ciudad, en una colonia, digamos, a nivel terreno. Y la planta transmisora se instaló en un cerro en donde ellos tienen una caseta que nos facilitaron para poner ahí nuestro transmisor y nuestro elemento radiador. Incluso hicimos uso de una de sus torres. Nos permitieron utilizar las torres, se pudo hacer con los cuidados técnicos que había que hacer, y ahí se instaló en ese cerro, independiente de los estudios de Radio Sonora. Y lo único que estamos haciendo es enlazarla por el momento, provisionalmente. Toda la señal que se genera aquí en la Ciudad de México se está recibiendo ahí en ese cerro para hacer la transmisión desde hace una semana escasamente, la señal de radioeducación tal como sale en el 1060 y tal como sale en la FM en el 96.5. Claro, pero entonces todavía no se han concretado, o sea, lo que se está escuchando en Hermosillo, Sonora y las poblaciones aledañas a las que llega la señal del 104.3 en FM es la programación de radioeducación, los noticiarios, la programación completa, o están haciendo también alguna selección y eventualmente, no sé si tú lo sepas, mi estimado ingeniero, se hagan también estos convenios de producción con la emisora local, digamos, con Radio Sonora. Desconozco esos convenios, todavía no lo sé. La transmisión, el día que se inauguró, fue completa la señal de todas las 24 horas de radioeducación. Ahora, posteriormente, eso sí lo desconozco porque, bueno, mi trabajo fue concentrarme en la planta transmisora. Entra en comunicación mandando un correo a elfinjustifica@yahoo.com.mx. Y por supuesto a través de Facebook nos encuentras como El Fin Justifica a los Medios y en Twitter como @radioelfin. Haz tuyo este espacio dedicado a la comunicación.
Esta fase de prueba, Nacho, ¿qué implica? O sea, ¿está transmitiendo las 24 horas? ¿La gente que vive en Hermosillo, Sonora, puede escucharlo abiertamente o solamente son en algunos momentos que se hacen estas pruebas? No, son pruebas como si ya fuera formal 24 horas. El equipo que se instaló no fue totalmente comprado. Se compró nada más la antena y eso se compró a crédito, justamente con el condicionamiento que mencioné al principio, de que el proveedor proveyera e instalara la antena y instalar el transmisor que salió de radioeducación. O sea, uno de los equipos auxiliares de radioeducación se instaló allá en Sonora y se llevaron algunos equipos, pero muy poco de inversión se hizo a crédito. Se pagará hasta el año que entra lo demás, el resto. Y obviamente la potencia con que está saliendo, porque el equipo de transmisión que se llevó es de muy baja potencia. Estamos saliendo escasamente con 600, 700 watts radiados. Ni siquiera llegamos a los 1000. Tenemos autorizado hasta 3000. Pero insisto, estando en el cerro y con esa altura, pues se está dando una presencia pues en Hermosillo que no está al nivel de las otras estaciones locales, pero es aceptable en las cercanías. Digamos, estamos hablando de alrededor de unos 15 kilómetros, quizás un poco más, ya con buena recepción en cualquier receptor. Ya, creando, digamos, la presencia de radioeducación y esperando que a futuro los equipos, las donaciones, los acuerdos, los presupuestos aterricen de tal manera que se llegue al menos al nivel técnico necesario para radiar, como usted dice, mi estimado ingeniero, a esos 3000 watts de potencia y alcanzar pues la mayor cantidad de audiencias en el estado. Pero también hablabas de competencias, de emisoras comerciales que hay alrededor. ¿Cómo está eso? ¿Tú has hecho algún tipo de estudio, de escucha de las emisoras de Hermosillo, Sonora? Sí, no he hecho eso, pero desafortunadamente no fui explícito. Yo me refería a la competencia de potencias radiadas. Es decir, solamente el aspecto de técnico y de poder presencial de la señal en esa ciudad. A eso me refería, esa competencia que para mí es competencia, porque estamos ante gigantes de 50,000 y de 100,000 watts radiados, no sé los contenidos, pero claro, son gigantes de 50 y de 100,000 watts radiados contra escasitos 650 watts radiados, que ahorita en este momento tiene esta estación XHFLO FM de Hermosillo. Nacho, ¿y este periodo de prueba hasta cuándo va a durar? Este periodo de prueba, en teoría, es un año completo. Se dice que las transmisiones serán combo, es decir, lo que estamos transmitiendo aquí se transmite allá. Obviamente, si hay alguna producción local de Radio Sonora, a lo mejor se mete. De eso lo desconozco, no sé cómo está ese convenio, pero la estación ya está funcionando y estará funcionando así durante un año. Ojalá que antes que termine el año pudiéramos comprar ya un transmisor, por lo menos que nos dé la potencia autorizada de 3000 watts, pero eso hasta que se consiga el dinero. Yo creo que el dinero va a venir hasta el año que entra, supongo, porque la austeridad este año nos quitó presupuestos para casi la mayoría de los proyectos. Incluso ahí localmente en radioeducación, aquí en radioeducación también hubo recortes. Claro, justamente tocas un tema central importantísimo, mi estimado ingeniero Nacho Espinosa, la austeridad en la que esta administración está trabajando con los presupuestos de la pandemia, los recortes, ¿no? Los problemas que Radio Educación ha sufrido en cuanto a disminución de presupuestos y tal, pues hace como complicada de alguna manera planificar de manera, no sé, transanual, transeccional, un presupuesto para darle continuidad a esta adquisición de equipos, a esta renovación tecnológica que entiendo también se necesita. ¿Qué nos dices al respecto?
Bueno, mira, en este aspecto yo he intervenido en, bueno, muchísimos proyectos, muchos, pero básicamente podría redondear que los presupuestos a veces nada más los confunden con un presupuesto de inversión y hasta ahí se queda. Después se vienen los problemas de gastos operativos, de gastos de mantenimiento y otro tipo de gastos que pueden ocurrir para ya la operación normal de una estación. La estación puede equiparse, como ahorita lo hicimos en el caso de Sonora, casi sin dinero, comprometiendo algunos equipos por un lado y aportando otros equipos de accesorios que teníamos en la Ciudad de México. Pero sí, definitivamente, esto ha sido un dolor de cabeza para muchísimas estaciones culturales, muchísimas estaciones de uso social, y peor tantito para las que son indigenistas. Es verdaderamente cruzar por un tapete de carbón encendido para conseguir presupuesto que le alcance a cualquier estación de radio. Y luego presupuesto que le alcance igual a cualquier estación de radio para poder operar. Y peor tantito, para renovarse, porque la tecnología va cambiando y los equipos también se van deteriorando. Entonces, esa parte de presupuesto es el dolor de cabeza de la gran mayoría de las estaciones. Y más aún en esta forma de ejercer el presupuesto de manera anual, ¿no? O sea, hace que los tiempos de las licitaciones y de los tratos para adquirir los nuevos equipos se atore y se complique muchísimo. Se había planteado la posibilidad de planificar un presupuesto transanual que pudiera darle continuidad a esta parte de adquisición de equipo, actualización tecnológica de la emisora. ¿Qué sabes de esto? Pues le dijiste una palabra transanual. Antes se llamaban fideicomisos y esos ya desaparecieron. Así es de que no veo la manera de cómo pueda solventar la radio cultural, la radio social y la radio indigenista, cómo puedan solventar sus necesidades de presupuesto. La verdad no lo veo. No lo he visto claro. Nunca, siempre ha costado muchísimo trabajo, siempre hemos dejado proyectos no terminados como se proyectó, pero al fin y al cabo están funcionando. De alguna manera casi milagrosa, Radio Educación después de 50 años está logrando lo que fue un largo sueño acariciado, ¿no? Tener una presencia más importante a nivel nacional. Concesiones de señales de frecuencia modulada, pero aquí está el dilema. No existen las condiciones presupuestales necesarias para operarlas con suficiencia y menos en este panorama difícil a nivel mundial. Así es, y estamos atravesando ahorita por la pandemia, que es la que está marcando ahorita el fondo de este problema, ¿no? Entonces, todavía no veo claro qué pueden tomar en cuenta para el año que entra a este tipo de radiodifusión que aporta tantísimo a la sociedad. Nacho, para cerrar esta entrevista te preguntaría, tú que viste nacer a Radio Educación y que la has seguido durante todos estos años, ¿qué sientes obtener concesiones para operar señales de frecuencia modulada y que tenga esta gran atadura de manos de no tener las condiciones presupuestales necesarias para poder operarlas con suficiencia? Lo lamento mucho, pero tampoco me puedo sentar y llorar mi desgracia o la desgracia de todas las demás estaciones. Creo que todos hemos contribuido, la parte administrativa, la parte directiva de Radio Educación, el personal y los que estamos adosados a estos proyectos de Radio Educación, pues hemos hecho lo mejor posible, lo que las circunstancias nos han permitido, a pesar de que no se consiguen los presupuestos, los ideales. A veces es a cuentagotas, pero
sí me siento muy mal, pero no me siento a llorar. Ahí sí que esta solución de Hermosillo, pues fue brillante, hacer una recolección de partes y crear una estación que se oyera al aire, aunque sea con 600 watts. Eso me enorgullece mucho. Por supuesto, ingeniero. Agradeciéndote muchísimo tu tiempo. Una última reflexión. Relevancia de la radio FM en esta era de Internet. ¿Cuál es tu punto de vista? Pues la tiene amplísima, porque mucho se habla de que el Internet puede llegar a enterrarla y a matarla la radiodifusión. Yo digo que no, porque la radio usa un medio que es gratuito para expandirse, para propagarse, para llegar al pueblo, para llegar al auditorio. Y ese medio, pues es el medio que nos rodea, es el espacio aéreo. Y el Internet, pues usa redes, es un enjambre de cables y de enlaces y de equipos y demás que tienen una continuidad no muy alta. Es muy factible que se corten los servicios. Ahorita, antes de hacer esta reunión, estábamos viendo que podía haber cortes porque estamos usando Internet en este momento, pero en la radio no ocurre eso. En la radio hay casi les podría yo asegurar un 99.9% de garantía de que permaneceremos enlazados y permaneceremos radiando nuestra señal. Pues ahora que se están cumpliendo un siglo de la radio en este mundo, pues creo que la radio tiene futuro todavía, que tiene que hacer una convergencia con la tecnología que se está expandiendo por todo el mundo ahora, y que, bueno, hay muchos cambios que hacer, pero por supuesto que son cambios tecnológicos que requieren de apoyo, de un presupuesto, de tecnología, de que la radio pública tenga acceso a estas tecnologías, porque con eso va a poder servir mejor a las audiencias. Muchas gracias, Nacho, por esta entrevista. Te agradecemos mucho y vamos a estar pendientes de lo que suceda en esta radiodifusora que ahora Radio Educación se ha extendido hasta Hermosillo, Sonora. Muchas gracias a ustedes. Yo les agradezco mucho estar presente aquí y sobre todo me regocija que está oyéndonos muchísima gente, nos oye y escucha estas expresiones que son de júbilo y también son de preocupación. Hasta aquí el programa de hoy. Los invitamos a sintonizarnos el próximo jueves en punto de las 13:05 horas y le agradecemos su compañía. Los esperamos la próxima semana. Continúe apoyando las medidas sanitarias. Cuídese, cuide a los demás, cuidémonos todos. Radio Educación presentó El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. El fin justifica a los medios. Trabajamos para usted Luis Oropesa, Sofía Rivera, Ángeles Medina, Alexia Cervantes y José Ángel Domínguez en una producción de Graciela Ramírez para Radio Educación.